Muy buenas, Clara, bienvenida a Campamento Web, ¿qué tal estás? Bueno, muchas gracias, encantada de estar aquí. Emilio, hace tiempo que te sigo y cuando recibí tu invitación digo, no puede ser, así que tengo que ir sí o sí. Qué guay, Clara, pues para mí es un verdadero placer tenerte aquí hoy en el programa. Yo también te sigo de cerca, sé que has dado muchas entrevistas, has hecho muchos webinars hablando sobre SEO para medios de comunicación, es un tema que a mí me apasiona. Y además en tu caso, no solamente tenés un periódico digital, en este caso es BTV, sino que también nació de un canal de televisión. O sea, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo se fusiona, ¿no?, un canal de televisión o cómo se extrapola un canal de televisión a un medio digital? Bueno, pues la verdad es que BTV ya hace tiempo que ya no es solo tele, ¿no? De hecho, se cambió también el nombre porque antes era como BTV y ahora ahora se han desplegado las siglas, ¿no? Y BTV para transformar un poco, dejar un poco de lado ya que el vínculo con la televisión, ¿no? Ujú. Y bueno, fue el cambio, fue un poco pues como todos los medios, ¿no? Que pasaron primero a ser como un repositorio del contenido televisivo y después pues sí que se ha convertido ya, porque también se venía del Diario de Barcelona, que era un portal web de noticias muy vinculado a la ciudad y bueno, se fusionó un poco porque antes era btvnoticias.cat y cuando se cambió la marca, pues sí que ya empezamos a trabajar intensamente en los contenidos informativos. Ujú. Y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Que hemos ido incorporando pues lenguaje más digital, el tema de vídeos, tal, después el SEO, las redes y bueno, Ujú. hasta hoy. Qué maravilla. De hecho, vamos a hablar de muchos de esos aspectos que habéis trabajado durante estos meses. Vamos a hablar mucho sobre noticias destacadas o top stories, sobre Discover, sobre cómo gestionar un equipo editorial. Como te digo, son cosas que a mí me apasionan. Yo también trabajo con un equipo editorial y creo que es un mundo apasionante. Además que el SEO para medios tiene matices que lo hacen muy especial con respecto a otro tipo de posicionamientos. Y bueno, comentaste en primer lugar en una entrevista con Lucía Rico de Lucía y el SEO que justamente de esto que estábamos hablando, la top stories, las noticias destacadas, a veces te otorgaban más tráfico incluso que Discover, que se suele tener en un pedestal. Es decir, que las noticias destacadas que aparecían cuando buscamos algo de actualidad, tipo COVID y todo eso, que te aparece ahí como un carrusel o ahora mismo como un listado, una especie de mosaico con Ujú. titulares, era más importante que el propio Discover. ¿Es más fácil aparecer en esas noticias destacadas que en Discover, por ejemplo? Bueno, son maneras de atacar distintas los contenidos, ¿no? Porque sí que hace tiempo a lo mejor era más fácil porque si tú atacas las keywords principales de búsqueda que están buscando a los usuarios y las atacas bien, ya sabes que vas a salir en las top stories, conoces tu Ujú. competencia, conoces tus limitaciones también. Y si lo haces bien y buena estrategia de contenidos, distintas URLs y tal, sabes que vas a posicionar ahí y Claro, sabes por, ya los timings. por Y poner después, simplemente un ajá, ejemplo, por sí. ejemplo, ante un lanzamiento de un producto, de un móvil, de un electrodoméstico, Ujú. incluso, si hacemos un artículo que habla sobre ese lanzamiento, digamos que es uno de esos casos, ¿no?, que estás comentando donde podemos aparecer más fácilmente en noticias destacadas. Exactamente. Y si, por ejemplo, si trabajas también una estrategia de contenidos durante unos días que te permita pues, posicionar los distintos artículos, va a ser también más fácil que pues, cada día, si publicas un contenido, puedas aparecer en estas top stories de AMP. Porque estas posicionan artículos frescos, ¿no? Que acabas de publicar casi. Y como no hagas una estrategia muy intensa, si es un campo, un tema relativamente competido, pues no vas a posicionar. Ujú. Y Discover, pues bueno, si lo atacas bien, puedes aparecer, pero tampoco tienes ninguna garantía, ¿no? Puedes tener la intuición y trabajar pues la imagen, el titular, tal, pero tampoco vas a tener garantía que realmente te vaya a entrar ahí. Y por los temas más, por ejemplo, con el COVID que repunta ahora, ¿no? Pues ya sabes que los usuarios lo van a buscar. Así que eso sí que seguro va a producir búsqueda y sí que seguro pues vas a poder posicionar contenido ahí. Y Discover pues es un poco más volátil y puedes aparecer y puedes no aparecer. Un día un 90% de tráfico de Analytics y otro día un 0,1%. Exacto, exacto.
Bueno, yo también te quería preguntar, Clara, porque muchos de los oyentes tienen e-commerce o tienen micronichos y dicen, bueno, no sé si en esta entrevista puedo sacar tips o cosas que sean relevantes para mi página web. Yo creo que sí, pero por confirmarlo contigo, ¿podemos aparecer con un blog o con un e-commerce en estas noticias destacadas que estábamos hablando o debemos ser un gran medio de comunicación para tener cabida ahí? De hecho, es más fácil, bueno, ahora lo estamos viendo en Discover, ¿no? Que aparecen muchos e-commerce, pero es que también estamos viendo que en Top Stories y en noticias destacadas, pues también están apareciendo e-commerce y algunos medios más de nicho. De hecho, con este cambio que ha hecho también pasando del carrusel de Top Stories a ese despliegue más de portada, ¿no? De homepage Ajá. en desktop, pues están apareciendo muchos medios más pequeños y más oportunidad de posicionar. Además, también hay no solamente las top stories, también hay el carrusel de entidades relacionadas, de noticias locales, ¿no? Que te puede permitir aparecer ahí con tu blog de e-commerce. Ujú. Pues muy interesante, claro, todo eso trabajando, como bien has dicho, una estrategia de inbound, ¿no? De abrir en el e-commerce una sección de un blog y desde ahí ir, por ejemplo, atrapando tendencias, ¿no? Hablando sobre tendencias, cosas de actualidad que puedan ser interesantes. Exacto, intentar subirte a la ola, ¿no? De la tendencia del día Ujú, y, por ejemplo, pues intentar relacionar pues tu producto o el producto que más se relacione contigo o con tu marca, ¿no? Incluso, pues intentando colarte ahí y tanto vas a poder aparecer en Discover como en Top Stories también si lo trabajas bien. Yo creo que ujú, hay oportunidad para aparecer ahí. ujú. Qué guay. El tema de Discovery Noticias destacadas es súper apasionante y además hay algo muy curioso en este tipo de proyectos que tienen como epicentro el tema de Discover y tema de noticias destacadas, y es que, por ejemplo, las gráficas de visibilidad de Sistrix o de HRs, por ejemplo, no son tan prioritarias, ¿no? Para ver si el proyecto va bien o mal, porque no estáis atacando una keyword que durante X meses se busca miles y miles en miles de ocasiones. Entonces, para vosotros, la gráfica de Sistrix, por ejemplo, ¿la tenéis muy en cuenta o no mucho? No, de hecho, bueno, son herramientas que van bien para el día a día, incluso para hacer keyword research y tal, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mis herramientas que siempre abro antes de abrir nada más, casi, antes de abrir el Slack para hablar con los compañeros, ¿no? Pues es Google Trends y el Real Time de Analytics. De hecho, también lo Ujú. tengo al móvil y ya nada más, pues levantarme y ya estoy mirando, ¿no? A ver si hay algún problema o hacia dónde va el día y tal. Y esas son las dos herramientas básicas que yo creo que debemos tener en cuenta si trabajamos el SEO en medios. La gráfica de Sistrix, bueno, puede ser interesante a nivel más global del proyecto, de la marca, ¿no? Pero para el día a día, para los temas del día, esas dos. Ujú. Y cuando entras, por ejemplo, en Google Trends, ¿qué sueles mirar? ¿Qué aspectos te llaman la atención de esa herramienta para que esté en ese top dentro de tus herramientas? Pues yo, por ejemplo, siempre tengo filtro por la última hora, ¿no? Y lo que me interesa a mí, por ejemplo, filtrando por Cataluña para filtrar mucho más los temas que puedan estar pasando. Y como Google no tiene abierto eso de las tendencias en real time para España, sí que tenemos que siempre meterle una keyword. Entonces, a mí me gusta controlar un poco lo que está pasando pues, en la ciudad, en Barcelona, y lo filtro por la ciudad. También funciona a veces pues ponerlas al qué, cuándo, para saber si está sucediendo algo, te estás perdiendo alguna búsqueda que están haciendo a nivel de preguntas. Eso lo saqué un día de Claudio Cabrera del New York Times que lo Ujú. dijo en un webinar y dijo, Sí. digo, siempre pongo esas preguntas, ¿no? Para ver qué está pasando. Y yo un poco eso, filtro por ciudad y veo un poco qué está pasando, también un poco, pues, según el calendario de temas, ya sabemos un poco las keywords necesarias o del día y vamos viendo, pues, las entidades relacionadas y todas las sugerencias de búsqueda que te facilita y un poco eso.
Qué guay, qué guay. Una herramienta tan accesible como Google Trends, para lo que puede dar. Sí. Son esas cosas que hay que darle gracias a Google. O ahora, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué se busca más? Pues restricciones o medidas, ¿no? Que parecen que las dos keywords y según el territorio, pues se busca más una que otra, ¿no? A saber hacia dónde tirar el titular. Ujú. Qué curioso, me encantan, Mm. la verdad, este tipo de tips y este tipo de consejos. Siguiendo por la línea de Discovery y de noticias destacadas, entiendo que no funcionan de la misma manera, ¿no? Es decir, tienen cierta similitud porque al fin y al cabo, como bien has comentado, tienen esa parte de freshness, esa parte de frescura, noticias actuales, pero ¿cuáles son esas diferencias que ves más notables para salir en uno y para salir en otro? El episodio de hoy está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como consultor SEO. Como decimos durante la entrevista, es importante complementar el contenido temporal con contenido evergreen y que nos aporte un tráfico recurrente con palabras clave. Y para esto podemos usar el Keyword Explorer de Ahrefs, pero si esto se te queda corto, puedes utilizar la funcionalidad de Content Gap, con la que serás capaz de espiar a tus competidores y descubrir para qué keywords están posicionando ellos y vosotros todavía no. ¿La has probado ya? Pues en Top Stories yo te diría que si clavas la keyword y el término de búsqueda en la entidad y trabajas también una estrategia de contenidos para posicionar cada día una URL, solo trabajamos así, ¿no? Vas a poder aparecer aquí. También es cierto que Top Stories, bueno, son noticias frescas, pero a veces hay muchas noticias recientes publicadas de distintos medios y continúan apareciendo las de hace 2 días o un día. Quiero decir que la indexación en Google todavía sigue fallando incluso en el carrusel de Top Stories. Por ejemplo, el otro día vi con ese cambio de desktop que han hecho, no me acuerdo de qué noticia era. Así, la dimisión del ministro Manuel Castells, ¿no? Pues Ujú. que rápidamente se pintó una portada nueva con contenido indexado hacía pocos minutos y digo, bueno, esto no tiene nada que ver con el funcionamiento de indexación en Top Stories, ¿no? Quiero decir que Google también está cambiando cosas ahí. Pero con lo que me decías que me voy No, no, para está genial, está genial. posicionar para posicionar en Top Stories, yo creo que a nivel de atacar bien las keywords, trabajar los contenidos, interlinking, titulares y a nivel de Discover, pues a mí me gusta prestar mucho la atención en la imagen. No me gusta, si son noticias que son, decimos en la redacción, carne de Discover, esta es carne de Discover, pues bueno, pues los redactores también ya lo saben y quieren que tenga una revisión SEO, los editores también siempre alertan, ¿no? Pues, ay, mírate esa, que puede ser que sea para Discover, ¿no? Y que tenga potencial. Y bueno, revisamos bien la foto. No es tan importante a lo mejor clavar la keyword, pero sí trabajar bien el titular llamativo o jugar con las preguntas o con la imagen, que tenga texto, que sea un plano más corto. Bueno, es un poco ¿Qué es eso del generar magia plano tan aquí. corto? Sí, ¿a qué te refieres con eso? Am, pues, por ejemplo, bueno, yo he hecho pequeñas pruebas, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, si estamos hablando pues de restricciones o de nuevas medidas o tal de la COVID, pues no poner un plano general de gente en la calle, ¿no? Ponme a alguien que le están poniendo la vacuna o ponme a alguien que realmente esté en un control policial o algo más concreto, ¿no? Ujú. Que no sea un plano general en el que no vamos a llamar la atención del lector, porque cuando esté visionando en Discover, pues va a pasar de largo de esa noticia. Y el titular, pues también que sea llamativo. De hecho, también en Discover han hecho ahora hace pocos días la imagen también más grande, que ya era grande, pero ahora todavía más, ¿no? Y luego quieren que las imágenes pesen poco. ¿Cómo hacemos eso? Exacto, exacto, sí, sí. Bueno, pues mira, te lanzo la pregunta ahora. ¿Cómo hacemos eso para que la imagen, que es tan grande y que requiere tanto tamaño, para que pese poco? ¿Comprimirla todo lo máximo posible?
A ver, siempre que tenga más de 1200 píxeles de ancho, es la recomendación para salir en Discover, ¿no? Y después sí que es cierto que tiene que pesar poco, pero el peso yo creo que tampoco es determinante, porque al fin y al cabo muchos medios estamos utilizando imágenes grandes y de portada y distintos en medio de los artículos también nuevas imágenes, gráficos, tal, y el artículo consigue posicionar. Después entramos, ¿no?, en las Core Web Vitals y en la experiencia de usuario, que esto es otra cosa. Pero a nivel de imagen, yo creo que si no es que pesa demasiado, vamos a poder aparecer ahí. Lo más interesante, yo creo, es trabajar bien la imagen a nivel conceptual, lo que decías tú, ¿no? De escoger perfectamente, clavar la mirada del usuario para que realmente consigamos que haga clic o que se interese o que pare la vista en nuestra noticia. Ahí está. Y te escuché también decir en otro programa que tan solo cambiando una imagen empezasteis a salir en Discover con un artículo. ¿Cómo fue ese caso? Pues creo que era algo también relacionado con el COVID, ¿no? Porque, bueno, es que si Claro, esto hablamos da para de mucho juego, es si magnífico. es que si hablamos de hace poco, de los 2 últimos años, tenemos que hablar de eso, Sí, ¿no? claro, No es hay mucho más. vaya. No, pues, no, bueno, había una imagen como muy genérica, ¿no? Y cuando la cambiamos con algo muy concreto, e incluso le metimos texto, ¿no? En la imagen que todos lo habremos visto, ¿no? Que los medios juegan mucho a meterle texto para captar la imagen y la atención del lector, pues metiéndole texto, cambiando la imagen, solamente eso, porque no hicimos ningún cambio de texto ni de titular, conseguimos, porque con el real time de Analytics tú lo ves, está ahí y cuando se indexó nuevamente, volvió a rastrear Google, pues apareció, entramos en Discover. Y a veces estoy pensando ahora en temas de deporte, pues si Leo Messi o, bueno, ahora ya no, ¿no? Pero si Leo Messi pues falla un gol y hace perder al Barça, ¿no? Pues Messi con las manos en la cabeza, ¿no? Llevándose las manos a la cabeza o casi llorando, ¿no? Vemos imágenes muy que apelan a los sentimientos, ¿no? A las emociones. Jugando un poco a eso es lo que mejor funciona. Ujú, genial. Vamos al tema del título, porque claro, este es otro gran problema, entre comillas, o una gran oportunidad, dependiendo de cómo lo veamos. ¿Cómo Ujú. debe ser el titular de una noticia para ser clickbait, pero no llegar a ser demasiado exagerados que supuestamente, entre comillas, Google no quiere que hagamos eso? Ujú. Pues a mí la verdad es que no me gusta mucho llamarlo clickbait, porque, bueno, al menos nosotros intentamos hacer un clickbait pues sano, ¿no? Porque que entres en la noticia y realmente pues te encuentres con la respuesta Claro, es que o clickbait con se el puede que... hacer, claro, se puede hacer Exacto, bien o mal. En el sí. caso de vosotros, yo doy por hecho que en BTV lo hacéis bien. Sí, señor. Sí, bueno, es que al ser también un medio público, pues bueno, puedes jugar, ¿no? A entrar en la batalla y la competencia, pero sí que es cierto que no puedes hacer un titular engañoso ni poner que ha muerto alguien y no ha muerto nadie, ni poner, ¿no? Ni intentar engañar al lector, porque al fin y al cabo, pues tienes que hacer la información correctamente, contrastada y tal. Igual que no publicas una noticia sin estar contrastada y confirmada con distintas fuentes, y si vas tarde, pues vas tarde y ese no es tu juego, ¿no? No entras en esa batalla, no ha podido ser tuya, pero si lo tienes que hacer bien, pues hacerlo bien. Y el clickbait, pues sí que hay mucho, de hecho, hay mucho debate, también en la redacción de cómo lo hacemos o tal, o qué está en el límite. Por eso también hablamos mucho con los editores y no solamente uno decide el titular, ¿no? Por ejemplo, lo hablamos a nivel de edición, también a nivel de edición más breaking que tenemos también y a nivel de SEO, ¿no? Y cuando compartimos pues criterios y decimos, pues sí, adelante,
pues podemos entonces pues tirar adelante. Y a veces incluso jugamos con distintos titulares. Tenemos un titular interno de la noticia, un titular de portada que nos permite jugar y ser, a los editores les permite ser más editoriales y así me conservan el titular para que aparezca en la noticia y en las top stories. Y después tenemos también el titular más social, ¿no? Que sería el que nos aparece en Discover o en Twitter, en las Summary Cards, ¿no? Y Ujú. así que puedes jugar un poco con todo. O sea, uno Vale. te aparece en la homepage y ese es más editorial, como si lo trabajáramos para un diario en papel, por ejemplo, ¿no? Que le podemos dar un toque más editorial. Y el titular de la noticia en sí, ¿no? Que es el que consultamos, el que leemos cuando consultamos una noticia, este sí que tiene que tener las keywords importantes. Y después tenemos el titular SEO, ¿no? Y el titular social. Bueno, ya ves que trabajamos con distintos titulares. Tenemos un poco estipulado dónde meter tal y cual, pero por ejemplo el SEO pues sí que conserva mucho las palabras clave, los redactores ya lo saben, tiene que ser corto, tiene que caber en los 60 caracteres y el social pues puede ser más similar al titular interno que le decimos nosotros de la noticia, que puede aparecer en las Summary Cards, en Discover, y es un poco más, pues, intentando generar ese clickbait sano que te Ujú. comentaba antes, para jugar un poco, pues, con las preguntas o con puntos suspensivos o incluso a nivel Este es el de secreto de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y que pinchen a ver un poquito exactamente, cuál es. o este es el Ujú. momento en que sí, exacto, sí. Vale. Relacionado con el titular, hay veces, como bien has dicho, que trabajáis a nivel mucho más SEO con la keyword, por ejemplo. Pues mira, ahora que estamos en estas fechas, Lotería Navidad, por ejemplo, pues claro, Lotería Navidad 2021, resultados Lotería Navidad 2021. Pero habrá casos donde iréis más al tema de curiosidad, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho de esta receta con chocolate te va a encantar para estas Navidades, por ejemplo. O sea que no siempre tiene por qué ser SEO, ¿no? Lo que se trabaja en un titular. Hay que jugar un poco con ambos conceptos. Exactamente, exactamente, sí, sí. Tú tienes que saber, bueno, pues qué tema quieres atacar para que sea Discover o qué tema para posicionar. Pues una guía, pues, de la lotería de Navidad o el horario y dónde ver, el sorteo y tal. Eso va a posicionar a nivel SEO o queremos que posicione a nivel SEO, ¿no? Y después las curiosidades o, por ejemplo, el otro día hicimos una noticia del colapso que generó un número de Córdoba y tal en un centro comercial de Barcelona y bueno, le buscamos un poco el titular así un poco más rebuscado, intentando pues sorprender al lector y conseguimos colar esa noticia en Discover, pero en cambio no conseguimos tráfico a través de Search, ¿no? Entonces Ujú. es jugar un poco los temas ahí, porque Lotería de Navidad puedes jugar a nivel de search, posicionando una noticia diariamente pues con esa keyword, Lotería Navidad 2021, y haciéndote pesado ahí cada día con una URL distinta para intentar posicionar en las top stories cada día una noticia nueva. Y a nivel de Discover, pues tratando las curiosidades o darle la vuelta, es que incluso dándole la vuelta a alguna noticia y buscándole el gancho, si tú la redactas diferente, es carne de Discover. Qué bueno, Clara. Es que me encanta, la verdad, me encanta. Hay otro tema también Es que muy ya ves que importante. me pongo a Sí. hablar y ya me voy. No, no, pero está genial, vamos, está fantástico. Tema de datos estructurados, yo creo que también es otro tema peliagudo para tema de SEO en medios de comunicación. Ujú. ¿Con cuáles sueles trabajar con mayor frecuencia? Porque tenemos algunos como el típico el article, que es el que viene por defecto en entradas de WordPress, tenemos el news article, que es más centrado en temas de actualidad, live blog posting, por ejemplo, también. ¿Cuáles sueles trabajar con mayor frecuencia? Pues te diría que al news article lo tenemos pues en todas las noticias y creo que todos los medios lo trabajan así en todas las noticias. Y después pues hay el esquema en alguna guía, por ejemplo, le podemos meter facts, el esquema de fact page, ¿no? E intentar, sí que hace tiempo lo mostraba más y ahora lo muestra menos y nos conserva algunas facts que metimos hace tiempo
en páginas pues más evergreen, como puede ser la Meteo, la página del tiempo y tal, y sí que nos lo conserva, pero las nuevas no consiguen mostrarlas, ¿vale? Y después también, pues a nivel de vídeo, si hay vídeo, pues es importante que esté a nivel de esquema. Si también va a salir pues en Discover, o hay posibilidad de salir en Discover. Y con el vídeo, pues solamente metiendo un Vimeo o un YouTube dentro del post de WordPress, por ejemplo, pues ya te coge el esquema. Así que no es demasiado difícil si tú consigues o centras tu estrategia también en poner vídeos en YouTube para ponerlos en tu blog, pues ya va a coger el esquema de vídeo, por ejemplo. Ujú. Y te diría que estos, y el live blog posting sí que es cierto que lo estamos utilizando también y probando, pero Google solamente está mostrando esa etiqueta de directo o de live para algunos medios. La Así que de vanguardia. momento, Álvaro. bueno, sí, sí, no, y ahora están también saliendo, por ejemplo, el periódico también está saliendo, pero bueno, hablando con gente pues de Google, sí que es cierto que solamente tienen permiso de momento Oh, vaya. algunos medios porque, bueno, testean unos y testean desde Sí. Google también. Y entonces a nivel de periódicos o en catalán, todavía no se ha abierto esa posibilidad. De acuerdo. Ujú. Bueno, un saludo también para Álvaro, que también estuvo por aquí por Campamento Web hablando sobre SEO para medios. Y bueno, comentarte también, hay algo que me ha llamado la atención y es el tema de los vídeos en Discover. ¿Esto qué es? ¿Que sale un vídeo de YouTube dentro de Discover como si fuese un artículo normal? Sí, de hecho bueno, a mí me salen algunos vídeos de YouTube directamente en Discover como otro módulo dentro entre los artículos y los propios módulos de resultados de fútbol o Ujú. de otros módulos que te está mostrando Google, pues puede ser que te aparezca algún vídeo directamente de YouTube o algún vídeo incrustado en alguna noticia. Por ejemplo, yo lo he visto en RTVE, en la página de RTVE. Esto yo creo que lo veremos mañana también para la ¿La lotería. lotería? Ajá. Sí. Y nos va y muestra pues cuando tú le haces clic te vas a la web del medio, ¿eh? Pero te muestra el resultado en vídeo. Así que muestra YouTube, pero también te puede mostrar si lo tienes bien implementado en tu propio blog. Claro, ¿y está subido en el hosting de, por ejemplo, en el caso de RTVE, tienen el vídeo subido en su hosting o está subido en YouTube? No, está subido en su hosting, pero lo tienen bien el El esquema. marcado estructurado, Sí, ¿no? Ajá. Esto es muy curioso porque también eso te va a dar visitas orgánicas para el sitio web. Si no, se va directamente a YouTube y a lo mejor pues esa visita la pierdes. exactamente, sí, sí, sí. Genial. Pues bueno, otro tema interesante es el tema de el COVID, que al fin y al cabo pues está en boca de todos. Los medios de comunicación tienen el calendario editorial a tope con el COVID, estaréis trabajándolo prácticamente en cada momento. Y tenéis una landing, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hablando sobre el COVID en Cataluña y un minuto a minuto. A mí me gustaría saber cómo trabajáis esa landing del COVID en Cataluña a nivel de data estructurados, cada cuánto se actualiza, el tema del interlinking, no sé, un poco todo lo que se te venga a la cabeza que optimizáis en esa landing para que fluya tan bien. Ujú. Pues mira, te voy a decir que ese minuto a minuto nos ha dado alegrías y problemas y también pues decepciones, ¿no? Pero, pero claro, en 2 años pues ese minuto a minuto lo iniciamos cuando se despertó, se notificó el primer caso de COVID en Cataluña. Wow. Primero no sabíamos cómo tratarlo, ¿no? Nunca nos imaginábamos que iba a durar tanto esto, Ya ves, la URL pero sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ya desde ves. ese día. De hecho, bueno, hemos hecho distintas pruebas y mirando también pues la competencia, sí que es cierto
que pues hay algunos medios que hayan apostado por una URL distinta cada día y así entonces consigues posicionar en las top stories cada día, pero claro, ¿eso qué te generaba? Que a lo mejor Google todavía te estaba posicionando el del día de ayer o el de hace 2 días, ¿vale? También canibalización de keywords, ¿no? Y todavía te estaba posicionando eso, generabas la necesidad de hacer redirecciones, ¿no? Y, y era un poco caos. Y bueno, nosotros lo que y hicimos pruebas, ¿eh? Nosotros, pero lo que nos funcionó fue hacer una URL muy fuerte para COVID Cataluña, que de hecho primeramente hicimos coronavirus, porque se buscaba, si tú buscas y comparas ahora en trends coronavirus con COVID Ujú. a nivel de los últimos 2 años, verás como hay un cambio de tendencia que dejamos de buscar coronavirus, ¿no? Y subió a saco COVID. Y bueno, también hicimos ese cambio de keywords. Y bueno, pues intentando posicionar esa URL y se actualiza pues cada día. Cada día hay una persona encargada por la mañana desde las 7 y hasta la noche, otra persona que se encarga de ir metiendo todas las noticias. Y bueno, hemos hecho distintos cambios, hemos ido cambiando la imagen, haciendo pruebas, ahí metemos todos los streamings de las ruedas de prensa, Ujú. que puede ser pues que aparte también trabajamos pues el streaming de la rueda de prensa en concreto, ¿no? Pero el streaming lo puedes encontrar siempre en el minuto, en el seguimiento de la cobertura en directo. Y después pues vamos optimizando los primeros párrafos y el interlinking. Esto a mí me gusta especialmente, hemos ido haciendo pruebas y ahora pues metemos pues un resumen de las noticias del día, las noticias que vamos publicando, para que las tengas pues localizadas en modo lista después del primer párrafo. Y después unas más evergreen, por ejemplo, el pasaporte COVID ahora. Ahora pues volveremos con el toque de queda, pero el toque de queda pues ha estado muchos meses que no estaba ahí porque no era necesario meterlo, ¿no? Pues ahora hemos recuperado ese evergreen y la hemos vuelto a meter. Que siempre esté un poco actualizada con lo que necesita el usuario pues, para conocer las restricciones, cómo descargarse el pasaporte, tal. Y con las noticias, las últimas noticias del día, los anuncios de la incidencia acumulada o si el gobierno está estudiando pues volver a la virtualidad, al teletrabajo, ¿no? Ujú. Un poco eso. Jo, Clara, qué maravilla. O sea, pero si es que está todo bien, ¿qué voy a decirte? Todo bien. Qué Siempre hay maravilla. cosas para mejorar. Bueno, y de hecho hay que ir jugando porque sí que es cierto que, voy a hacer aquí una pequeña queja pública, ¿no? Que cuando tú buscas algo y tienes el buscador, por ejemplo, pues en catalán y la búsqueda es en catalán, todavía siguen apareciendo resultados que aparecen en castellano, ¿no? Y dices, pues si lo estoy haciendo en catalán y Ujú. tengo el buscador configurado en catalán, ¿no? Quiero decir Vaya. que para Yo he hecho. los medios locales es muy complicado, ¿no? Intentar posicionar cuando Google está pues utilizando esa traducción de contenido y si lo buscas pues en euskera también pasa lo mismo, ¿eh? Y está siendo un poco complicado. Sí, sí. Sí, pero al final el periódico está en catalán y pues claro, al final yo he buscado de hecho antes de la entrevista COVID Cataluña, pero claro, con la Y Ajá. y aún así salían periódicos españoles, claro, vosotros estáis bien posicionados aún así en orgánico, por supuesto, tenéis una landing muy bien posicionada, Ujú. pero claro, como que le sigue dando prioridad a medios en castellano cuando quizá pues sería más interesante ofrecer Sí, periódicos que estén escritos en catalán. Y más sí, cuando el buscador de por sí está configurado en catalán, ¿no? Que yo lo tengo en exactamente. castellano, pero alguien que tiene el buscador en catalán, pues a lo mejor prefiere leerlo en catalán. Sí, sí, sí. Pero bueno, es intentar jugar ahí e intentar hacer pruebas a ver pero es que realmente si consigues que una URL esté fuerte posicionada, sí que vas a conseguir estar, porque, por ejemplo, con las últimas noticias, pues bueno, lo hemos conseguido hacer, ¿no? Y nos ha metido ahí.
pero es complicado. Cuando la tendencia es muy fuerte, ¿no? Es complicado. Ujú. Por dejar zanjado el tema de la landing del COVID, Ujú. ¿qué marcado estructurado seguís? ¿Es live blog posting o es otro distinto? Sí, news article y live blog posting, pero ya te digo, el live blog posting es como, o sea, lo tenemos implementado, pero como si, creo que como si no lo tuviéramos, No porque, sirve, ¿no? Apenas. porque, exacto, creo que sí, que Google no lo tiene abierto y bueno, Ujú. ya lo tenemos técnicamente implementado, pero hasta que no abran, pues no vamos a ver realmente si puede aparecer o no, si lo estamos haciendo bien, vamos. Vale, pues esperemos que ese momento llegue más pronto que tarde y que deje de ser tan selectivo con los Sí. medios. También tenéis activadas las push notifications, que es cuando tú entras en un medio y te pone, ¿quieres que te mostremos notificaciones? Y tú puedes aceptar o denegar, que es algo muy odiado también por muchos usuarios, pero yo te quería preguntar si a vosotros, por ejemplo, esta estrategia os ha venido bien, si funciona y para qué casos es realmente efectiva. Porque claro, alguien que quiere informarse de la actualidad de Cataluña, yo creo que es una muy buena opción para tener todo en el móvil al momento. Ujú. Exacto, sí. Utilizamos OneSignal, se llama, y lo usamos, bueno, básicamente te diría que son para las últimas horas, pero no siempre, ¿no? Intentamos, hay una estrategia un poco detrás y hemos ido viendo qué temas funcionan según qué horas. Por ejemplo, los temas del tiempo funcionan muy bien también, o algún tema más de marca, intentamos pues hacer algún push y bueno, los utilizamos para mantener un poco vivo la presencia en el usuario, ¿no? Quiero decir que intentamos pues no hacer demasiados tampoco, porque a veces estás suscrito en algunos periódicos, ¿no? Que te mandan tantas notificaciones que dices, es Sí, que me voy a desuscribir, ¿no? sí, acaban quemados, No, sí. exacto. Y a veces también los temas que, que metes como push, ¿no? Pues no, tampoco pueden ser todos de última hora, algunos más de curiosidades y tal. Y bueno, pues nos funcionan a primera hora de la mañana, siempre intentamos hacer algún push, es como para despertar el día, ¿no? También a nivel de Ujú. analytics tú también lo haces y te mete un subidón y ya tienes como una base, esa noticia tiene que estar bien, ¿eh? Que ser fuerte, ¿no? Y interesante editorialmente y tal, pero ya, bueno, puedes ir cogiendo una base de usuarios al día y esto también nos permite, pues, cuando terminas de publicar una URL, que normalmente son las breaking news, las de última hora, esto también te permite indexar rápidamente, generar un alto volumen de tráfico, ¿no? En poco tiempo te indexa rápidamente Google. Si tienes suerte, pues eres el primero en indexar, te va a generar autoridad, vas a ser el primero. Y eso también va bien para Discover, que y si lo mueves Inmediatez, ya, ¿no? exacto, y lo mueves ya paralelamente en redes sociales, pues ya es el boom perfecto y si le has metido un titular llamativo y la foto está perfecta, pues ya, pues ya has bordado el día y ya te puedes ir a casa. Qué maravilla. Bueno, quien no salga en Discover después de la entrevista, yo creo que algo está haciendo mal. No, no, que a veces es difícil incluso haciendo las cosas bien, que como decimos, a veces es un poco arbitrario y no Sí. sabemos muy bien por qué a veces sí, a veces no. Sí, pero es muy divertido, ¿eh? Quiero decir, yo me lo paso súper bien Una montaña rusa, ¿eh? y a veces hay alguna noticia publicada que dices, ay, esta no la he visto, le voy a cambiar el titular, le voy a cambiar la foto y dentro de, no sé, una media hora, 40 minutos ves que está subiendo el tráfico directo y dices, oye, 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 se acerca y entonces los editores te dicen, "Oh, ha entrado en Discover, ha entrado en Discover, sí, sí." Claro, y abrís el champán, ¿no? Los confetis, bien, Discover. Tampoco tanto, pero sí, sí. Sí, Hombre, tiene que sí. ser motivo de alegría. Es que, claro, Discover para medios de comunicación es tan importante, tan vital. Qué guay, me encanta. Con el tema del EAT,
¿cómo lo trabajáis? Porque esto imagino que también está un poco en vuestro día a día. Es que, Ujú. bueno, yo en la entrevista me estoy agobiando de tantas cosas que trabajáis, o sea, el EAT imagino que es un pilar también importante. Sí, bueno, en otros sectores deben, por ejemplo, haces más, no sé, debes trabajar más las keywords o los temas más técnicos o tal, o aquí es que es mucho el día a día en los medios y es un poco picar de todo y a veces de nada, ¿no? Pero dices, tengo que estar en todo. Y el IAT es algo que yo creo bueno, me gustaría trabajar más y es uno de los retos para los próximos meses y bueno, intentar trabajar las biografías de los autores, que tengan su página. Ahora mismo pues tenemos los autores, pero y tienen su página con recopilación de los artículos que firman, pero sí que es cierto que no hay un trabajo de explicar la biografía de los autores, su especialización, ¿no? Y todo eso, y creo que tenemos que ir por ahí, diseñar una buena página con sus redes sociales, explicar, porque al fin y al cabo son redactores muy experimentados en Barcelona y en áreas concretas, ¿no? Pero esto es complicado de trabajar, sí. Ujú. Justamente hablando de redactores, de su especialización y un poco la comunicación también es a donde quiero ir de esa redacción. ¿Cómo os comunicáis a nivel interno? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo os informáis de la última hora? ¿Cómo es todo eso? Con el teletrabajo y tal, pues el Slack es lo que estamos utilizando. Tenemos pues un canal de SEO y, y por ahí pasan todas las dudas y intentamos resolverlas lo más rápido posible. Para ir cerrando la entrevista, a nivel de prioridades SEO, que esto es algo importante porque, claro, en SEO podemos hacer 40.000 millones de Ujú. cosas, pero ¿cuáles son las prioridades actualmente en BTV a nivel SEO? Pues como te decía, el tema del IAT para mí es importante y, y creo que puede dar, que mejorando eso no solamente vamos a mejorar el IAT, sino también la autoridad del medio, vamos a poder ser más referente a nivel de medio en catalán, que también hay competencia, ¿no? Y puedes crecer ahí y situarte en buena posición. Y, y también a nivel, pues, más técnico, eso, bueno, no depende tanto de nosotros, del día a día y de lo que podamos hacer a nivel de contenidos, pero sí que las Core Web Vitals es algo que tenemos que revisar y estar ahí y intentar mejorar, porque nunca estás al 100%. Ujú. Además, los medios, con el montón de imágenes que tenemos, Uf, es los que es una gráficos locura, ¿eh? interactivos, Sí. es que las gráficas del COVID tenemos un montón de contenido de interactivos que a nivel de integración con AMP también es muy complicado que todo funcione a la perfección, ¿no? Cuando consigues que no pese, no se ve en AMP, cuando no se sale de mobile, cuando no, bueno, eso. Y bueno, integrarlo todo y que vaya volando la web, pues no es fácil. Así Ujú. que un poco yo creo que debemos ir por ahí. Ujú. Y de cosas que ya has implementado previamente, ¿cuál diría que es uno de esos grandes logros que has tenido últimamente? ¿Algún cambio del que te sientas orgullosa y digas, mira, pues esto hice tal cosa y funcionó? Coméntanos algo que quieras compartir. Ujú. Pues podría decirte cualquier campaña electoral en que lo clavas, haces alguna planificación a la perfección de timings, horarios y publicación, pero voy a tirar más por la parte del cambio estratégico y de mentalidad que hemos conseguido en la redacción. Porque creo que eso es lo más importante y lo que nos permite funcionar en el día a día realmente. El cambio que los redactores ya no, que al principio costaba mucho, ¿no? Que los redactores se dejaran como aconsejar am, con qué keywords y que ahora sean los propios redactores los que te vengan antes de hacer el artículo y te pregunten. Clara, ¿cómo debo meter eso? ¿Cómo debo titular? ¿Qué foto quieres que ponga? Tal y tal. Bueno, también los datos que ven luego en Analytics, porque tenemos en la redacción una pantalla con el real time y también pues les gusta ver sus noticias ahí, ¿no? Y Ujú. ver los cambios y tal.
pero el cambio de mentalidad y de interés por el SEO es algo que ha costado, pero evangelizar el SEO en la redacción es lo que creo que me siento más orgullosa del trabajo del día a día. Qué guay, Clara. Pues sin duda un gran logro. Es algo complicado, sobre todo porque, claro, cuando unos redactores quieren hablar de forma metafórica, digamos, un poco más literaria, Ujú, decirle, no, tienes exacto. que poner la keyword. Y dicen, es que esto, para eso no he estudiado periodismo. Y dices, sí, es que ahora el periodismo es así. Sí, no, y Que- siempre te encontrarás pues aquellos que no lo quieran entender, ¿no? Y aquellos más reacios a entrar en ese juego, pero claro, los redactores trabajan a nivel de tele y televisión es un lenguaje, ¿no? Y así lo que tú cuando haces una noticia dices, en esta imagen se puede ver, ¿no? O en ese momento, tal, claro, tú esto en el digital no lo metes, ¿no? Quiero decir que Ujú, son dos lenguajes diferentes y claro, que sí. tienen que entender realmente que son dos medios diferentes y dos maneras de consumir diferentes, que no pueden hacer párrafos súper largos ni noticias súper largas sin intercalar una foto. Bueno, todo eso ha ido costando, pero está calando. Ujú. Y bueno, yo realmente, o sea, despediría ya la entrevista, pero claro, me he quedado con la espinita clavada sobre la campaña electoral, ese otro logro, ¿no? Que comentabas que conseguiste. ¿Nos puedes comentar cómo fueron esos timings, esa buena elaboración que preparaste para esas keywords? Pues, bueno, es algo que realmente, para hacerlo súper, súper bien, lleva muchísimo tiempo y tiene que estar como muy medido, ¿no? Y nada, pues es, revisar creo que fue la campaña electoral, la última de Cataluña, que, bueno, revisé pues un poco todos los timings hacíamos la campaña electoral antes, ¿no? Con distintos equipos y era, a ver, vamos a hacer pues un seguimiento en directo, vamos a hacer durante la campaña, quiero decir, después Ujú, diversos contenidos para ir publicando pues cada día, para posicionar las keywords de los candidatos, para tener siempre ahí noticias sobre los candidatos, un poco eso durante la campaña y después pues preparar perfectamente pues el día electoral, ¿no? El horario de los colegios, hasta que cómo votar, ¿no? El botón blanco, qué significa, tal, los colegios donde votar, un mapa, o test, un quiz, un juego, ¿no? Para descubrir, pues, qué candidato ha dicho eso, tal. Bueno, fue todo un producto, ¿no? Un producto, también se generó una newsletter, se, se tuvo la idea de hacer una newsletter que nos permitiera también posicionar los contenidos y los enlaces cada día. Y a nivel del día, pues, claro, cuando vas a defender pues la cobertura y los recursos que tienes que tener en digital ese día, pues tienes que defender muy bien que tú quieres que alguien haga un minuto a minuto desde primera hora de la mañana hasta última hora de la ujú. noche, ¿no? Y claro, ¿cómo le vas a defender eso a un jefe, ¿no? Le tienes que decir, pues es que tienes que meterme a alguien ahí porque es que va a ser la entrada, la noticia más vista del día. Y tú le dices esa afirmación y dices, bueno, voy a tocar madera, ¿no? Porque dices, ahora me voy a equivocar y me van aquí a Me he fusilar, marcado ¿no? un triple. Exacto, un triple sin mirar, ¿no? Y nada, y entonces si tú ves que tienes el minuto a minuto, el seguimiento en directo a primera hora de la mañana y que es la noticia más vista del día, ¿no? Con las keywords obviamente trabajadas específicamente y los timings de publicación súper importantes en este tipo de temas, publicarlo cuando toca en concreto, cerrarlo cuando toca para abrir el otro de resultados cuando toca y ya mantenerlo para los resultados. Y claro, sí, obviamente consigues pues que posicione cuando toca y que sea la noticia más vista y entonces suspiras y dices, vale, bueno, lo he hecho bien, no, no me he tirado ningún farol y bien, y
ves que a nivel de contenidos pues se está atacando bien y eso, sí, sí. Qué guay, Clara. Oye, pues mira, es que te expresas genial, eres simpaticísima. Digo, mira, me da una pena terminar la entrevista, pero bueno, esto llega a su fin. Ay, Lo, nada, di- gracias. Lo dicho, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa, lo reafirmo. O sea, realmente a mí me encanta este tema, lo vivo con pasión cuando hablo sobre SEO para medios y la verdad que creo que hay poca gente que hable tan claro sobre este tema como tú. Así que agradecerte que te hayas pasado por el programa hoy con nosotros. Ay, pues muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que ya te digo, cuando me dijiste de pasarme por Campamento Web, dije, es que obviamente que sí, hace tiempo que te sigo y nada, para mí ha sido un placer también conversar contigo y ponerte cara, que ya te digo que tienes un set súper bien montado aquí y con esa luz que me encanta. Sí. Genial, pues muchísimas gracias, Clara. A ver si nos vemos prontito en algún evento SEO o algo. Exacto, sí, que vaya bien. Muchas gracias, Genial. Emilio. Gracias a ti, Clara. Adiós. Adiós.